Bueno, ya me garanticé que me escuchan. Ok, vamos a continuar con la materia centros de masa. Vamos a hacer un problema de los teoremas básicamente de los teoremas de Pappus-Goldinus, para que veamos exactamente, digamos, cuál sería el procedimiento. Son cuerpos obtenidos por revolución. Entonces podemos observar digamos, vamos a leer, dice, la tapa de un tanque de agua fue fabricada por la Chicago Bridge and Iron Corporation y tiene la forma de un sólido de revolución. Su forma puede ser aproximada por las curvas mostradas. Determine la cantidad de litros de pintura que se necesitan para recubrir su superficie desde la base A hasta la cima B. Si se sabe que 1 litro de pintura te permite cubrir 12 metros cuadrados. Ok, entonces veamos que aquí hay palabras claves, ¿verdad? Digamos, nos piden la superficie. Entonces, la superficie la vamos a obtener a partir de líneas. Las líneas generan superficies al girar y las superficies o áreas generan volúmenes. Entonces, nosotros vamos a definir a partir de líneas, vamos a definir el área. O podemos observar que, digamos, voy a tomarme la libertad de ampliar la figura para mostrar una serie de cosas. Pues, ok. Notemos que esta figura es simétrica, ¿verdad? Es simétrica. Por lo tanto, el eje, digamos, el eje Y que pasa por B es un eje de simetría, ¿verdad? Entonces, si yo tomara la línea BC y CA y por el lado derecho y además las otras, las del lado izquierdo, ¿qué pasaría? El centroide de esa línea, de esa combinación de líneas, va a pasar por el eje B, que es el eje de rotación. Entonces, si yo hago eso, la distancia que hay del eje al centroide va a ser 0 y no voy a poder aplicar el teorema de Pappus. El teorema de Pappus. Entonces, esto lo menciono porque perfectamente pudimos haber tomado un punto A en espejo con un punto A' y haber dicho la superficie que va desde A hasta A' pasando por B. Y entonces no sirve, o sea, como cuando las figuras son simétricas, en el caso de Pappus, hay que tomar, hay que trabajar con la mitad, ¿verdad? Para evitar la problemática de la simetría. Ok, ese es uno de las situaciones que se presentan. Ok, entonces podemos observar que vamos a tener dos, eh, dos, eh, dos líneas que las voy a tratar de... Aquí no puedo. Voy a llevarme el dibujo a Paint para listarlo y bueno, ya yo lo tengo más o menos listo. Una parte. Ok, entonces la figura que nosotros vamos a trazar, a conocer, digamos, va a ser básicamente esta, ¿verdad? Es esto. La línea BC, al girar con respecto al eje, digamos, Y, ¿verdad? Esa línea, si nosotros la ponemos a girar 2pi, vamos a generar una superficie. Y por otro lado, la línea AC la vamos a poner a girar alrededor del eje B de esa manera. Entonces, ahí aplicaríamos el teorema, básicamente, y entonces la información que nosotros necesitamos para, para trabajar, la voy a traer, ya yo la preparé hace un ratito. Ok. Ok, sería básicamente esta que estoy mostrando acá.
Entonces tendríamos la línea BC, la línea BC, la línea CA, el eje de rotación, que no lo he marcado, que sería el eje B. Este es el eje de giro, definitivamente. Tendríamos, como es una línea, lo que vamos a tener que determinar es la longitud de arco, ¿verdad? La longitud de arco de la línea BC y por otro lado la longitud de arco de la línea CA y las posiciones al centroide, ¿verdad? Al centroide que corresponden con este cuerpo. Y entonces eso es básicamente lo que nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? En este caso, este cuerpo. Y tendríamos acá el X barra, o sea, la distancia que hay del eje de rotación al centroide del arco de círculo. Yo lo estoy exagerando, en realidad él debería estar más cerca de la punta de la flecha y más centrado, pero me aproveché ahí nada más como para mostrarlos como de referencia. Y este otro, para que veamos cómo vamos a obtener esos centroides. Entonces, nosotros tenemos unas formas básicas de líneas que también son dadas, ¿verdad? Principalmente para el arco de círculo, que es lo que vamos a necesitar. En el caso del arco de círculo, voy a traerme las formas. Voy a llevarme las formas para que podamos ver de dónde salen las cosas. El X barra, Y barra y eventualmente cómo determinamos la longitud, que eso ya lo habíamos mencionado, pero digamos, no lo hemos utilizado. En el caso de arco de círculo, aquí se nos muestra, esto es lo que nos daría, esto es la información, por ejemplo, que aparecería en el libro de texto. El libro de texto, casi prácticamente todos los libros de texto de mecánica de estática traen este tipo de cosas. Y en el caso del libro de texto, aparece por lo general, aparecen dos partes. Dentro del capítulo aparece y a veces aparece también o en la última hoja o en la contraportada del libro. Entonces va a aparecer por un lado los centroides de áreas y líneas comunes y en la página que sigue los momentos de inercia también de algunas formas comunes. Entonces, básicamente esa es la información que nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Esto que está acá, la figura como tal y el cómo, como les decía ayer en la clase práctica, ajustar la información de la fórmula que aparece aquí a lo que nosotros vamos a encontrar en esta situación. Entonces, si nosotros aplicáramos, digamos, para la solución, ¿verdad? Si aplicamos el teorema de Pappus, Guldinus, ¿verdad? El teorema básicamente sería de la siguiente manera. Queremos una superficie, entonces la superficie de revolución es igual al ángulo de giro, que lo voy a poner como beta, por, en este caso, le voy a poner la distancia perpendicular al centroide por la línea, la longitud total. Entonces, aquí sería la distancia perpendicular
la distancia perpendicular, ¿verdad?, entre el eje y el centroide de cada, digamos, de la figura. Aquí podríamos poner la longitud total, ¿verdad? Y eso, a su vez, eso es igual, a su vez, esto es igual que hacer la sumatoria, ¿verdad? Que hacer la sumatoria. Entonces podríamos poner la distancia perpendicular eh, BC, BC por la longitud BC más lo mismo, pero para AC y aquí AC, ¿verdad? Sabiendo que el promedio ponderado de la distancia por la longitud de cada uno de ellos en las sumas es igual a la distancia por la perpendicular. Entonces, para no tener que calcular, y por eso lo estoy planteando de esta forma, para no tener que calcular digamos, la longitud total no sería ningún problema. Yo puedo calcular la longitud de arco BC y la sumo con la longitud de arco AC. Pero si aplico la primera parte de la fórmula, tendría que localizar la distancia digamos, del centroide total. Y entonces tendría que hacer un cálculo más. Para no hacer ese cálculo, simplemente voy a aplicar la fórmula a partir de acá. Entonces, voy a tomar el cuerpo o la línea BC, voy a empezar por ella, BC, ¿verdad?, para empezar a trabajar con esa línea y posteriormente lo que hacemos es simplemente sustituir los valores acá. Ok. En la línea BC tenemos un radio de 9 metros. Entonces, de acuerdo con esta fórmula, el ángulo que hay en BC, el ángulo alfa sería de 30 grados. Nótese que, si bien es cierto, el ángulo es de 60 grados, de acuerdo con la fórmula, entonces el alfa para el alfa BC, el alfa BC va a ser 30 grados. Entonces, alfa BC es igual a 30 grados o su equivalente en radianes. ¿Verdad? Aquí sería alfa. Aquí ponemos BC. BC 30 grados. 30 grados son pi sextos. Entonces, 30 grados son pi sextos. Por lo tanto, voy a sustituirlo como pi sextos. Y aquí sería radianes, ¿verdad? Entonces tenemos el ángulo. Nótese, quiero dejar claro que el ángulo lo estoy usando no como 60, sino como 30, porque de acuerdo con esta fórmula, el ángulo alfa aquí se repite. Nótese que aquí vamos a tener un eje de simetría en el que se localiza el centroide. El centroide. Entonces, sería 60 grados. Por otro lado, vamos a tratar de ganarme un poco de espacio. Ok. Entonces tenemos el ángulo, 30 grados, repito. Ahora voy a aplicar. No, me interesa la distancia X. Sin embargo, la fórmula, nótese que la fórmula, el X barra de la fórmula, ¿verdad?, me lo da a lo largo del eje de simetría. Es decir, me lo da desde este punto que podemos llamar O hasta acá, ¿verdad?, hasta este puntito. Entonces, le voy a llamar
el X barra de fórmula, es igual, y en este caso sería a una división 2R, no, sería R por el seno de alfa. De alfa, en este caso, de alfa BC. De alfa BC. Aquí sería el radio RBC, pero sobra decirlo. Y aquí sería el X de fórmula. El X barra de fórmula. Eso es la fórmula. Lo que me da la fórmula que está acá en este cuadrito, eso es lo que nos va a dar. Y aquí sería entre el ángulo alfa BC. ¿Verdad? Alfa BC. Entonces, el ángulo, entonces tenemos, de acuerdo con nuestra fórmula, tendríamos que sustituir los valores y nos quedaría aquí, R va a ser, de acuerdo con esto, este R no se aprecia mucho en este, pero en este otro sí, son 9 metros. Entonces vamos a tener 9 metros que multiplica el seno de 30 grados, ¿verdad? R seno de 30 entre pi sextos. Pi sextos, ¿verdad? Y eso nos daría el X barra de fórmula. En este caso sería 9 por el seno de 30, que son 0.5, dividido entre pi, entre 6, 8.59. 8.59 metros. ¿Verdad? Quiero insistir, el R de fórmula sería, vamos a marcarlo, el R de fórmula sería básicamente esto que tenemos acá. Vamos a insertar una figura. Esto sería el R de fórmula para este caso. Ese sería el X de fórmula, este que estoy mostrando aquí. Este sería el X de fórmula que nos da. Y ahora necesitamos esto, que sería el XBC, sería la proyección en el eje X, entonces sería el XBC, el X barra BC, va a ser igual, entonces aquí voy a cambiar XBC, va a ser igual al X de fórmula, por el seno de 30. Sería por el seno de 30, digamos, de alfa BC. Por el seno de alfa BC. ¿Verdad? Y en este, perdón, alfa BC. Seno de alfa. ¿Qué pasó? Es que estoy haciendo otra cosa. Seno de alfa BC
Y entonces tendríamos el seno de alfa BC. Entonces nos quedaría el X BC de fórmula entonces nos quedaría el X BC va a ser igual al X de fórmula por el seno de 30 y entonces el X BC nos va a dar igual a 4.3 aproximadamente. 4.30 metros. Entonces ya tenemos calculada esta distancia. Nos faltaría, para completar la fórmula, ya tendríamos el ángulo beta. En este caso, beta va a ser, para todo va a ser 2pi. Vamos a hacerlo girar 2pi. Entonces de una vez podemos decir que el beta completo para todo, si va a ser, beta va a ser igual a 2 veces, a 2pi, que es el ángulo de giro, 2pi. Y nos faltaría la longitud BC. La longitud BC es una longitud de arco, ¿verdad? Nosotros la conocemos muchas veces como Rz, que es R por todo el ángulo, en radianes el ángulo, pero en este caso, como estamos tomando la mitad, vamos a multiplicar por 2. Entonces, el LBC, la longitud LBC va a ser igual a 2 por alfa BC por R. En nuestro caso, eso va a ser L BC. La longitud, en nuestro caso, va a ser igual a 2 por el radio, que va a ser 9 metros, por el ángulo, que va a ser pi sextos. Pi sextos, entonces tengo el ángulo acá, por pi sextos. Pi sextos. Y entonces ya podemos encontrar aquí, resolver eso. 2 por 9, 18. 18 entre 6 son 3. Me quedaría 3pi. ¿Verdad? 18 por 3pi. Perdón. Por 9. Sí, 3 por pi me da 9.42. Entonces, esa longitud LBC es igual a 9.42. 9,42 metros. Entonces ya tenemos calculada la longitud BC y tenemos toda la información de la línea BC. Ahora vamos a hacer lo mismo, algo parecido, pero para la línea ahora sería la línea AC. Igual por facilidad voy a copiar el dibujo, me lo voy a traer acá. Para efectos nada más de LBC. Aquí tendríamos de nuevo la figura, nada más para tener los datos a mano. Ahora, podemos notar lo siguiente en esta figura. En esta figura podemos notar lo siguiente, que
Este ángulo son 30. Aquí tenemos un ángulo de 30. Aquí tenemos una línea. Aquí tenemos una línea de vertical hasta acá. Esta. Por lo tanto, aquí hay un ángulo de 90 y este ángulo van a ser 60. Entonces, este ángulo sería alfa BC, o sea, todo el ángulo desde A hasta C va a ser 120 grados, 180 menos 60 son 120 grados, por lo tanto, alfa BC, alfa AC va a ser 60 grados, ¿verdad? Va a ser 60 grados y por lo tanto eso es pi tercios. Repito, aquí tenemos un ángulo de 30 con respecto a la horizontal de toda esta línea, ¿verdad? De esta línea. Aquí tenemos 30 grados, por lo tanto aquí tenemos 60 grados. 60, entonces sería 180 menos 60, nos queda que el ángulo completo desde A hasta C son 120 grados. La mitad, entonces, nos daría 60, nos va a dar 60 grados, o sea, pi tercios. Notemos que desde el punto O hasta donde empieza el arco de círculo AC, este otro centro, si esto mide 9 y esto mide 3, por lo tanto, esta distancia mide 6. ¿Verdad? Desde aquí hasta acá mide 6. Y el radio aquí, la longitud, el radio RAC va a ser de 3. Entonces, volvemos a lo mismo. El X de fórmula, si aplicamos la fórmula para este caso, entonces tendríamos que el X barra de fórmula nos daría R seno de alfa entre alfa. Entonces, ahora, él no lo va a dar sobre la línea, una línea que viene digamos, más o menos así. Por ahí más o menos, como a la mitad. Digamos que estoy dividiendo el ángulo en la mitad. Y por lo tanto, ese sería la distancia X barra de fórmula, sería acá, en esta línea. Ahí estaría ubicado el centroide de esta figura y entonces vamos a calcular el centroide, lo que llamamos el X barra de fórmula. En este caso va a ser el R, en este caso ya ahora va a ser el R, voy a ponerle mejor subíndice, RAC, aquí sería el ángulo, el AC y alfa AC. Entonces nos quedaría 3 metros por el seno de 60 entre pi tercios, ¿verdad? Entonces tenemos 3 por el seno de 60, es por el seno de 60 dividido entre pi tercios. Y eso me da 2.48. Ahora me da 2.48, ¿verdad? El X barra de fórmula. Y ahora tenemos que proyectar, para hacer la proyección, el X barra, o sea, el X barra AC
AC va a ser 6 metros por el coseno de 30. Va a ser 6 metros por el coseno de 30 más el X barra de fórmula. En este caso, este ángulo es 60. X barra de fórmula por el seno de 60. El X barra de fórmula por el seno de AC, del ángulo. Entonces nos daría 6 por el coseno de 30 más el X barra de fórmula por el seno de 60. Y si calculé bien, XAC es igual a esto. XAC es igual a 7.34. Si calculé bien, sería 7.34. 7.34 metros sería desde aquí hasta acá, sería esta distancia, 7.34. Este es el tipo de cosa que, digamos, donde muchas veces uno comete los errores en las proyecciones. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de proyecciones por esa razón. ¿Verdad? Vean que esto no es difícil, pero sí tiene la problemática de que todo es muy meticuloso. Y aquí sería, entonces, 2 por, bueno, aquí los tengo invertidos, por el radio, que sería 3, por la longitud de arco, lo que estoy calculando ahora, por el ángulo, que sería pi tercios. Entonces nos da 6 entre 3 es 2, sería 2 pi. 2 por pi es 6.28. Entonces aquí nos queda 6.28. 28 metros sería la longitud BC. Entonces ya tendríamos toda la información para sustituirlo en la fórmula que tenemos acá. Ya tenemos toda la información para sustituir. Entonces vamos digamos, bueno, esto sí lo voy a quitar, a sustituir. Entonces, sustituyendo, en teorema de Pappus. Si sustituimos en el teorema, nos va a dar lo siguiente. Ahí está el teorema. Vamos a utilizar, repito, solo esta parte. No voy a utilizar esta. Entonces podemos factorizar el 2pi, el beta, perdón. Entonces nos quedaría que la superficie de revolución va a ser igual a beta por, aquí quitamos esto y aquí sustituyo esto. Entonces nos quedaría, sustituyendo en esta fórmula los valores, esta distancia perpendicular es lo que llamamos el X barra, ¿verdad? Que la podemos expresar también como esto sería el X barra por el LBC. Entonces sería el X barra BC y aquí sería el X barra AC. ¿Verdad? Entonces, ya metiendo valores, tendríamos que eso es igual a 2pi que multiplica el X barra BC, lo tenemos 8,50, no, 4,30
y 9,42. 4,30, 4,3. Voy a meter aquí otro paréntesis. $4,3 y 9,42, 9,42. Y eso más el X barra entonces el otro sería 7,34 y 6,28. 7,34 y 6,28. 28. Y eso nos daría la superficie del cuerpo de revolución. Entonces nos quedaría XBC por LBC más XAC por LAC XAC. Ajá. Entonces nos queda XAC por LAC más XBC por LBC. Eso por 2 por pi. Si calculé bien, me está dando 544,43. Entonces, S me está dando 544,43. Y aquí las unidades va a ser metro cuadrado, porque es una superficie, ¿verdad? Va a ser metro cuadrado. Metro cuadrado. Porque nótese que aquí tenemos la distancia D está en metros y la longitud también está en metros. Entonces, esta sería la superficie de revolución, ¿verdad? De toda esta figura al girar 2pi. ¿Verdad? Esa sería la superficie de revolución obtenida en esa figura y por lo tanto ya tendríamos calculado. Ahora es cuestión de sustituir aquí. Aquí nos dicen determine la cantidad de litros de pintura que se necesitan para recubrir la superficie desde la base. Si un litro de pintura cubre 12 metros, entonces ahí simplemente aplicamos una regla de 3. Un litro de pintura cubre 12 metros. Entonces, si dividimos esto entre 12, nos va a dar la cantidad de litros de pintura. Entonces, litros de pintura totales sería dividir, ¿verdad? Litros. Entonces voy a meter aquí una, insertar. Entonces, litros es igual a S partido por 12 litros por cada metro cuadrado. Vamos a poner aquí las unidades. 12 litros por cada metro cuadrado. Metro cuadrado. Y aquí la superficie estaría en la superficie estaría en metros cuadrados, por lo tanto lo que nos va a quedar, no, 12 metros cuadrados por litro, estoy al revés.
12 metros cuadrados por litro, y esto estaría, entonces nos daría 544.43 partido por 12, eso nos da 45,38, 45.3 litros. Eso significa que como los empaques de pintura, dado que la conclusión que hay que sacar es que dado que la pintura se vende en litros, ¿verdad? Debemos comprar 46 litros en total. Total. Y esa sería, digamos, ya la solución del problema, digamos, con toda la metodología. ¿Ya? Quiero insistir, Papus no es difícil, pero tiene la problemática o la situación de que igual todo lo que son centros de masa es bastante meticuloso, ¿verdad? Se requiere de mucho cálculo de superficies, de líneas, proyecciones. La fórmula nos lo da de una manera y nosotros tenemos que proyectar eso de otra forma. Entonces, eso se vuelve tedioso, ¿verdad? Por lo menos en este tipo de problemas, algunos de los que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Me podría volver a repetir, digamos, ya en el dibujo, cuáles serían X barra de las dos líneas? Sí. En esta figura, vamos a hacerlo en esta figura. Sí. Okay. Voy a insertar vamos a suponer que este es el centroide este es el centroide de BC y que este es el centroide de AC. ¿Ok? Digamos este punto. Ok. El eje de rotación, voy a marcarlo. Vamos a marcarlo. Este sería el eje de rotación. Esto que estoy representando acá, en café. Este sería nuestro eje de rotación. Vamos a indicarlo de alguna manera, que es un eje de rotación. ¿Verdad? Ahora voy a insertar formas. Esta. Este que estoy dibujando,
Aquí lo que estoy tratando de representar es este sería el eje alrededor del cual vamos a girar, ¿verdad? Okay. Esto. Ahí estamos girando. Alrededor de este, perdón, alrededor de este eje estamos girando. Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que hay perpendicular desde la línea, ¿ves? Desde el centroide, ¿verdad? Del centroide, de la línea BC hasta el eje? ¿Me explico? Ok, entonces eso sería mi X barra, el X barra. Entonces el X barra sería desde aquí hasta acá. Vamos a darle un poco más de amplitud. No sé si se aprecia en amarillo. Ahorita el que le ponemos grosor, ustedes vamos a ver, ¿verdad? Voy a cambiar el tipo de flecha. Ok. Esto sería, si se aprecia así, esto que está en amarillo sería el X barra BC. Relleno, sin relleno, contorno, sin contorno y me lo traigo. Ok, entonces, esto sería, que está en amarillo, sería el X barra BC. ¿Okay? Esta proyección, la distancia perpendicular, y este sería el centroide. Voy a copiarlo. Digamos, este sería el centroide. Vamos a ver cómo lo ponemos. El centroide, el punto C sería el CBC. El CBC sería el centroide BC, ¿verdad? Digamos esto. Ahora, para el otro cuerpo sería básicamente esto. Desde aquí hasta acá. Esta sería, y entonces este sería control copy, control V. Este sería el X barra. Ahora sería AC. Sería este que está acá. El X barra AC sería esta línea en amarillo, y este sería el centroide BC AC, sería este puntito que está acá en morado. ¿Verdad? Eso sería la representación. Entonces, en los teoremas de Pappus podemos notar que no es complicado, digamos, pero sí hay que tener claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos el eje de rotación, hay que identificarlo, cuál es el eje de rotación, ¿verdad? ¿Cuál es el eje con respecto al cual estamos girando? En este caso es este que está acá. La distancia perpendicular que hay del centroide o del centro de masa, digamos del centroide, porque no, en este caso son líneas, en este caso son líneas o áreas. Y entonces el centroide, la distancia perpendicular entre el eje y el centroide. Y después el otro concepto que hay que tener presente es cuánto estamos girando. El concepto de cuánto estamos girando se lo voy a mostrar para que vea que no siempre giramos 2pi. Voy a mostrarle otro problema, un problema donde para que usted vea que el ángulo no necesariamente va a ser 2pi, ¿verdad?
Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Lo que me interesa es nada más la figura. Ok. Pensemos en esta figura que nos dan. Pensemos nada más en esta figura. Vea cómo la generamos. Así es como un puente, ¿verdad? Como un puente acá, en 3D. El ángulo que estamos girando es 90 grados. Entonces vea que no es 2pi. Digamos, si hacemos un corte aquí, de aquí, y tiramos hacia acá, va a ser 90 grados. ¿Y cuál es la figura que estamos haciendo girar? Esta forma. Un cuarto círculo acá, un rectángulo acá y otro cuarto círculo acá. Entonces, esa va a ser el área que vamos a girar. Ahora, vea que esta longitud desde aquí, desde arriba hasta abajo, representa desde la línea exterior de este puente hasta la línea de acá. Pero el eje de rotación se encuentra a 4 metros de esta línea. Es decir, a esta línea tengo que sumarle hacia abajo 4 metros en el eje de rotación, ¿verdad? Entonces, esta figura es muy parecido al problema anterior, solamente que en lugar de tener digamos, dos cuerpos, podemos hacerlo con 3 cuerpos, cuarto círculo, rectángulo y cuarto círculo. Como los cuartos de círculo, la posición del centroide, digamos, si yo trazara el eje, digamos, una línea de referencia al eje de rotación, vea que voy a trazarla acá, tendríamos más o menos desde aquí este sería esta línea de 4 metros. Aquí estaría perpendicular el eje de rotación. Okay, acá. Es decir, esto estaría, digamos, como viniéndose de frente, este cuerpo, viniéndose de frente hasta formar un ángulo de 90 grados para formar esta forma. Digamos, aquí lo estaría viendo yo así como de frente. ¿Verdad? Vea que aquí la sección de corte, el cortecito está hecho acá y lo que representa es esto. Entonces, esto se vendría hacia adelante y hacia atrás un poco para formar un ángulo de 90. Entonces, aquí estaría el eje de rotación, estaría aquí abajo. Esta distancia desde aquí hasta acá son 4 metros y a eso tengo que sumarle, digamos, el centroide, para cada centroide son 4 más la posición del centroide. En el rectángulo le sumaría 30 grados, en el semicírculo, si mi memoria no me engaña, era 4R entre 3pi, entonces diría 4R entre 3pi medido de aquí, de donde está la base, digamos, aquí el origen del semicírculo. Entonces sería 4.6 menos 4R entre 3pi para tener la altura, ¿verdad? Total. Y así es como se trabaja con esto. Entonces, la longitud que nosotros tomemos siempre va a ser importante en términos de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Eso, vamos a ver si se aprecia.
No, estaba mejor antes. Ok, y entonces, ¿te queda claro la distancia? Sí, profe, gracias. Entonces, quiero, ya para cerrar, quería iniciar capítulo, pero creo que no nos da mucho tiempo. Por ejemplo, en esta figura es algo parecido, ¿verdad? Hay muchos casos de figuras, por ejemplo, que uno puede utilizar en aplicaciones. Voy a mostrarles, por ejemplo, bueno, ¿verdad? Sí, voy a mostrarles este otro. Bueno, por ejemplo, este otro. En este caso tenemos un tanque, y entonces nos dicen, el tanque de almacenamiento de agua elevado tiene una parte superior cónica, ¿verdad? Cónica es aquí, parte superior cónica, y fondo semiesférico. Entonces aquí es un cono, es básicamente un cono. Un cono, ¿cómo lo generamos? Si es la superficie, es poniendo a girar esta línea, voy a ampliar la figura, poniendo a girar esta línea. Después dice, y el fondo es semiesférico. Entonces ponemos a girar esta línea, aquí tenemos una sección recta que nos va a generar un cilindro, y después esta otra que es semiesférica. Entonces aquí se nos da el cuarto para la longitud, pero también se nos tiene que dar como, bueno, habría que ver el enunciado. Dice, determine cuántos pies cuadrados. Pies cuadrados significa una superficie. Entonces tenemos que aplicar para la superficie, tenemos que aplicar el teorema de superficie calculado a partir de líneas, y después nos dicen determine el volumen dentro del tanque. Entonces, el volumen dentro del tanque ya no vamos a poner a girar una línea. ¿Qué vamos a poner a girar? Vamos a poner a girar un área. ¿Cuál área? Ok, aquí tenemos un triángulo. Vamos a poner a girar, no sé si este me lo aguanta, pero entonces lo pondríamos a girar, digamos, este triángulo. Voy a pintarlo de rojo, un poco más grueso. Pondríamos a girar este triángulo. Ponemos a girar esta área. El área que está dentro de este triángulo, 2pi, más este rectángulo, más este semiesfera. Entonces tendríamos 3 áreas que generan un volumen. Y en el caso de la parte A, que son los pies cuadrados, ponemos a girar esta línea, ponemos a girar esta otra línea, y ponemos a girar, digamos, esta otra línea aquí, semiesférica, ¿verdad? Semiesférica. Bueno, en este caso sería un cuarto círculo, porque vea que esto mide 8 y esto mide 8 desde acá, entonces sería una línea en forma de semicircular. Entonces, porque es una semiesfera. Entonces, esas serían las 3 longitudes que tengo que tomar en cuenta. Entonces, aplicaríamos. Ahora sí, ¿cuál es el eje de rotación? El eje Y. En este caso, el eje de rotación es el eje Y. Cuando resolvemos papus, no hace falta tomar en cuenta el centroide, el signo de la posición, si es en menos X o en más X. ¿Verdad? Eso es una de las cosas características que tiene papus, ¿verdad? Pero digamos, son las aplicaciones que tiene. Los teoremas de papus en realidad son estrictamente más amplios.
Los teoremas de Pappus y Guldinus son en realidad más amplios. Ellos nos permitirían determinar, por ejemplo, en estas líneas que yo puse a girar BC, no solamente la superficie que se genera a lo largo de girarlo 2pi, sino si eventualmente esta línea estuviera en movimiento a lo largo de una cierta trayectoria, me podría permitir calcularlo. Nosotros no lo hacemos porque las aplicaciones que hay para estática no involucran movimiento y por lo tanto no tiene mucho sentido. Ahora, este método se sigue utilizando, por ejemplo, para muchas aplicaciones todavía. Cuando se desea calcular, por ejemplo, el volumen, digamos, cuando nosotros tenemos un tanque cilíndrico, acá. Cuando nosotros dibujamos un cilindro, nosotros hacemos esto. Y si yo les digo a ustedes, ¿cómo calculamos el volumen de un cilindro? Ustedes me van a decir, ok, el área transversal por la altura. Eso es cierto, para efectos de cálculo. Pero si este cilindro fuera construido con metal, esa fórmula en la realidad, cuando ustedes van a un tanque ya grande, los tanques, por eso los tanques en las estaciones de servicio, ellos tienen una varilla calibrada, que para medir, por ejemplo, cuánto diésel o cuánta gasolina hay, porque el tanque sufre una deformación por el peso del metal. Entonces, el tanque tiende a ser más ancho en el fondo que arriba, ¿verdad? Tiende a tomar, digamos, una forma como abarrilada, para así decirlo, como de barril. Y entonces, cuando ese tanque en la parte inferior sufre una deformación, ya yo no puedo usar la fórmula de el área transversal por la altura. Hay que comenzar a hacer mediciones. Y entonces, de hecho, hay proyectos de ingeniería, cuales uno se contrata a ingenieros para calibrar los tanques. Eso, digamos, y se cobra caro. No es un proceso tan barato. Se cobra caro. ¿Por qué? Porque el tanque en sí, al sufrir una deformación, entonces nosotros tenemos que seguir midiendo los radios o las distancias que hay del eje central a cada, digamos, a cada anillo, cada radio, y trazar esa curva para después ir calibrando. Entonces, cuando está lleno hasta cierta altura, nosotros ya podemos ir calculando el volumen que tiene, etcétera. Y vean que no es tan sencillo. Ese es un proyecto de ingeniería. Por ejemplo, yo he visto gente que participa y yo les he preguntado, pero vos tenés los equipos para hacer todo eso, porque hay que hacer un montón de mediciones en el tanque. No, eso es muy fácil, cuando se embarca. Porque sobre todo, por ejemplo, si Recope es el que lo contrata a usted, usted se va a meter en una torta gigantesca. Y entonces, ya a veces, por ejemplo, yo conozco casos de gente que se ha embarcado y Recope le cobra la multa. Y entonces salen perdiendo plata hasta que llega alguien ya que calibre el tanque y hace todo ese trabajo. Entonces, Papu sigue siendo útil para muchas aplicaciones de ingeniería todavía. El lunes vamos a iniciar con un capítulo nuevo. Vamos a iniciar con un capítulo de vamos a continuar con fuerzas distribuidas. Vamos a utilizar, pero ahora nos vamos a enfocar en momentos de inercia, ¿verdad? Si el procedimiento de cálculo de los momentos de inercia es muy parecido al de centros de masa, ¿verdad? Es relativamente parecido, solamente que recordemos que para obtener el centroide, o digamos la posición X barra o Y barra, era la integral, el X barra era la integral de Y de A. Ahora vamos a hacer una integral que es Y cuadrado de A, por eso le vamos a llamar segundo momento. Recuerdan que yo les había dicho, cuando aquí va al cuadrado, le llamamos segundo.
Si aquí es X a la Y a la 1, dA le llamamos primer momento. Entonces, ahora le vamos a llamar segundo momento de área y la metodología con algunas variantes pequeñas, vamos a utilizar una metodología muy parecida a la que utilizamos en centros de masa, ¿verdad? Vamos a utilizar una metodología parecida en el sentido que vamos a tener formas conocidas y esas formas conocidas nos van a dar los centroides, los momentos de inercia. Ustedes esos ya momentos de inercia lo calcularon en el curso Física General 1, pero lo hacían por integración. Nosotros no lo vamos a hacer por integración, lo vamos a hacer por formas geométricas conocidas. Entonces, la única diferencia es que si nosotros observamos esta figura, por ejemplo, en este rectángulo, vea que tenemos el eje X', Y', que son ejes centroidales, y tenemos los ejes X y Y, que no son ejes centroidales. Entonces, vamos a tener un momento de inercia para los ejes centroidales, los momentos para ejes centroidales y los momentos de inercia para ejes no centroidales. Y recuerden, nada más, así como para refrescarles un poquito, que lo vamos a retomar el lunes, que vamos a aplicar para trasladar momentos de inercia de un eje a otro, vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos. Solamente que aquí, a diferencia de física, vamos a ver un concepto adicional que le vamos a llamar producto de inercia. El producto de inercia nos va a permitir, en combinación con el momento de inercia, por ejemplo, en X y Y, o en X', Y', dependiendo si lo tenemos centroidal o no, los momentos de inercia, para obtener una serie de ecuaciones que se ven ahí complicadas, pero yo no las uso. Se lo digo así honestamente, yo no uso esas ecuaciones. Yo voy a utilizar algo que vamos a llamar el círculo de Moore. El círculo de Moore nos va a permitir obtener, generar los resultados que se obtienen a partir de estas ecuaciones. Entonces hay dos formas de trabajar. O nos aprendemos, bueno, en este caso, o nos aprendemos las ecuaciones, cosa que a mí no me gusta mucho, porque si se me olvidó a dónde iba el más y el menos, y aquí todo el asunto, por un menos, me revientan. En cambio, cuando yo construyo el círculo para cada figura, voy a tener un círculo para cada figura, pero a partir de ese círculo voy a poder obtener los momentos de inercia en cualquier eje. Y también vamos a hablar de los momentos de inercia de masa. En la familia de momentos de inercia vamos a tener dos momentos de inercia. El momento de inercia de áreas y el momento de inercia de masas. Los momentos de inercia de masas se asocian con movimiento, con la tendencia a girar. Eso cuando nosotros decimos, cuando ustedes van en un vehículo que va muy cargado, a veces uno llega y dice, es que ese carro lleva mucha inercia. Ok, ahí estamos hablando de la inercia de masas. Y mientras que cuando hablamos de la inercia de áreas, es, por ejemplo, lo que nos pasa con las fuerzas de viento en un edificio o en algo. Cuando hay ráfagas de viento muy fuerte y nosotros tratamos de ir contra viento, a veces nos ponemos de perfil para tratar de avanzar de perfil. ¿Por qué? Porque el área expuesta al frente, digamos, a la línea de viento, ya se redujo. Y entonces tenemos una mayor resistencia a las fuerzas de viento. Cuando vamos, uno lo ve en las carreteras, cuando va automóviles o camioncitos de carga demasiado altos y hay ráfagas de viento, esos automóviles no pueden viajar a alta velocidad porque se pueden volcar. Si el viento les pega por el área de exposición más grande, los puede volcar. Entonces, ahí es la diferencia entre momentos de inercia de masa y momentos de inercia de áreas. Y en ambos vamos a aplicar, que es muy importante tenerlo presente, el teorema de los ejes paralelos. Los momentos de inercia de áreas van a ser muy importantes en los cursos de resistencia de materiales. Entiéndase sólidos 1,
sólidos 2, diseño de elementos de máquina 1, diseño de elementos de máquina 2. Los que estudian biosistemas, además llevan un curso, no sé cómo se llama, donde también tienen que ver esos, utilizar esa información, el equivalente a elementos de máquina 1. Y los que estudian, los que tienen que llevar el curso de mecánica 2, cinemática, dinámica, los que estudian mecánica ni hablar, ya en cursos como mecanismos y otros, vamos a tener que utilizar también los momentos de inercia de masas. Entonces, ese es un tema también que es tedioso, no es tan complicado, pero igual que centroides y centros de masa, es complicado desde el punto de vista de que los cálculos son tediosos, ¿verdad? Y después de este capítulo, vamos a ver el capítulo 10 para que asignarles un proyectito sobre el capítulo 10, que lo van a tener que hacer posiblemente en parejas, ese proyecto, lo van a tener que trabajar en parejas. No es un proyecto largo, pero sí porque tiene un porcentaje en el curso, un 10%, entonces necesito ver el capítulo 10 para que ustedes puedan desarrollar el proyecto y ya ir avanzando en eso. Y después continuamos con el capítulo de fuerzas en vigas y fricción, que son capítulos, digamos, relativamente cortos. Los capítulos que estamos viendo ahora casi todos son cortos porque todos se basan mucho en la información de lo que ya hemos visto en el pasado, con excepción de esto de centros de masa, momentos de inercia, pero digamos que no es tan complicado. Y después que en los momentos de inercia, eventualmente, a diferencia del centroide, bueno, también nos podemos aprovechar de la simetría, por un lado, eso es importante, aprovecharse de la simetría, y por otro lado, podemos, en algunos casos, sobre todo, el nuevo concepto que vamos a ver es que es el producto de inercia de áreas, que tiene signo. Porque al ser una multiplicación, vean que ya no es x al cuadrado ni y al cuadrado, es el x por el y. Entonces, si x es positivo y y es positivo, el producto de inercia es positivo. Si los dos son negativos, el producto de inercia es positivo. Pero si el x es positivo y el y es negativo, estamos hablando del cuarto cuadrante o del segundo cuadrante, ¿verdad? El producto de inercia puede ser negativo, pero también puede ser cero. Y los momentos de inercia van a ser siempre positivos. Entonces, vamos a llegar hasta acá. En la tarde, si todo nos sale bien, vamos a hacer también un ejercicio de práctica de centros de masa. Y yo ayer ya les mandé por Telegram, ¿verdad? Les mandé la clase de práctica que hicimos ayer. Hicimos un problema. Es bueno que lo revisen, ¿verdad? En ese problema, porque ahí hicimos cálculos del centro de masa y además de equilibrio. Entonces, hoy en la tarde voy a tratar de resolver también algún otro problema de equilibrio que sea interesante y tal vez alguno de Papus también que valga la pena. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario? No, entonces nos vemos más tarde, si todo sale bien. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Gracias. Profe, tengo una duda. ¿Cuántas tareas vamos a hacer en total? En total, yo calculo que ustedes tienen que estar trabajando ya en teoría la de centros de masa para la otra semana. Calculo que tal vez pienso combinar una tarea más, que sería la del capítulo de vigas con fricción. Hacer una sola tarea ahí, tal vez un par de problemas de vigas y un par de problemas, unos 2 o 3 problemas de fricción, sería la última tarea. Y el proyecto, para que tengan suficiente tiempo para el proyecto. Por eso quiero ver el capítulo 10 antes, para que ustedes tengan buen tiempo y trabajarlo en parejas, para que tengan buen tiempo para hacer ese proyectito. No es un proyecto complicado, estoy en eso analizando cómo se los pongo para que no sea demasiado complicado y no les quite demasiado tiempo. Por eso tomé la decisión de hacerlo en parejas, porque entonces pueden distribuirse un poco el trabajo y discutirlo. Ahora esa es la idea, no es simplemente hacer cálculos, sino también discutir, ¿verdad? Lo que están haciendo.
Eso es. Y entonces sí les voy a poner, por ejemplo, puede ser que un mismo problemita con varias situaciones y lo tienen que resolver por 2 métodos y analizar, discutir los métodos de solución y algo así, más o menos por ahí va a andar el proyecto. Ok, ¿alguna otra? Perfecto, Profe, profe, la gracias. pareja elige uno. Perdón, La pareja de trabajo del proyecto lo escoge uno. no sé todavía. El asunto es que si mi lista está bien, son 33, 34 alumnos más o menos. Son como 33, 34 alumnos. Si logramos hacer los grupos relativamente rápido, sí. Si no los hago yo, para efectos de tiempo, pero podría ser. Yo les defino, tal vez lo podemos definir el lunes. ¿Sí? Ok, está bien. Ok, Gracias. bueno. ¿Alguna otra? No, ok. Entonces nos vemos más tarde.